El día de hoy estamos con Milagros Silvera, en la cual también nos va a compartir un poco acerca de sus experiencias universitarias. ¿Qué tal, Milagros? Cuéntanos un poco más sobre ti. Hola Melanie, hola a todos. Muchas gracias por invitarme. Soy Milagro Silvera y tengo 23 años. Perfecto, Milagros. Cuéntanos un poquito más, ¿qué carrera estudias y por qué la elegiste? Ok, soy estudiante de noveno ciclo de la carrera de traducción e interpretación y realmente no tenía en mente el estudiar traducción e interpretación porque tenía pensado estudiar una carrera que tenga vínculo con la ciencia o con medicina. Ujú. Luego, bueno, en 2019 se me presentó la oportunidad de poder estudiar traducción e interpretación por medio de una beca que es parte de la Municipalidad de Lima. Pero al principio yo iba a bueno, a presentar mi postulación para obtener una beca para idiomas, en este caso inglés, quería estudiar inglés. Sin embargo, me dijeron ahí de que estas becas de inglés para el británico iban destinadas para cierto alumnado, o sea, eran simplemente para estudiantes que iban a terminar el pregrado. Entonces yo no Ujú. entraba en esos requisitos. Bueno, me Claro. mostraron la oportunidad de poder estudiar traducción e interpretación, me explicaron la opción, lo que iba a consistir y bueno, regresé a casa triste porque no conseguí la beca para estudiar inglés, pero me interesé por la carrera de traducción, lo conversé con mis padres, e investigué un poco más y al final postulé. Que finalmente Lo ingresaste, o conseguí, sea, sí. tu idea principal o tu objetivo principal era estudiar un idioma, pero al final terminaste, ya ahorita vas a culminar también tu carrera, ¿no? Tu carrera Ah, sí. universitaria prácticamente. ¿Y qué idiomas estudias en la universidad, aparte En del la inglés? universidad, bueno, aparte de inglés, estoy estudiando francés. Perfecto. Y justamente, bueno, también has ido complementando durante la carrera, ¿no? Justamente ya el inglés un poco más técnico. Ahora, ¿por qué UNIFE? Justamente por la beca que solamente se te dio la oportunidad de estudiar en esa universidad. Sí, se me presentó, bueno, la beca en sí completa no, completa no, parcial, para estudiar traducción e interpretación y la opción que había era de estudiar en la UNIFE. Ah, perfecto. ¿Y qué tal fue la experiencia? ¿Tú vives cerca de la UNIFE? ¿Vives un poco lejos? ¿Cómo es ese trayecto? Yo vivo en el RIMAC. Tengo dos maneras de llegar a la UNIFE. Una que es por la vía de Evitamiento, que en menos de media hora puedo llegar, dependiendo del tráfico. Y había otro que se iba por Abancay, que era más extensa, más de una hora y media. Pero como estoy cerca de la vía de Evitamiento, es prácticamente fácil, dependiendo del día también. Ah, perfecto. Entonces no hay problema tanto con el trayecto para llegar a la universidad. Perfecto. Ahora, nos contaste de que estás en el noveno ciclo, ya te falta poquísimo para terminar la carrera. ¿Nos podrías contar quizás una experiencia divertida, alguna anécdota, ¿no? Durante estas clases que has tenido en estos últimos años, para que la audiencia pueda conocerte un poquito más a ti y también acerca de la carrera? Ok, la mitad de mi carrera lo he pasado de manera en línea, ya recién en 2022, creo. Ujú. Sí, a mediados recién pude ir presencial. Em, sí, hay anécdotas divertidas como tristes también. No quiero ser profunda en cada una de ellas, pero sí me divierte pensar, por ejemplo, cuando realiza una exposición final en el curso de cultura inglesa, cómo teníamos que decorar, me divertí, también probé diferentes platos de diferentes países, fue una experiencia única, también, por ejemplo, las anécdotas o el dinamismo que nos contaba, que hacía en la clase la profesora de cultura francesa, eran únicas, sus experiencias, la manera en cómo contaba la historia de Francia
algo que me divertía mucho en sus clases, ¿no? Y también quizás un curso que también estaba ligado a la carrera era axiología, ¿no? Las clases dinámicas del profesor era la última clase del día, nos quedábamos hasta las 9, 9:30, creo. Era pesado realmente, pero como el profesor enseñaba, creo que era algo divertido, ¿no? Y también los Kahoot que hacía el profesor en la clase de tecnología, ¿no? También fue una experiencia divertida, con compañeras formando grupos y participando Ujú. también. Ah, claro, entonces tú comenzaste durante la pandemia, que fue en el 2020, y la mayor parte de las clases fueron virtuales, pues, ¿no? Duraron cerca de 2 años, 2 años y medio. Algunos continúan hasta el momento, por ejemplo, algunas universidades con la virtualidad. En el caso de Unifes, mencionas que ya por el 2022 ya llevaste las clases presenciales, pero de que de todas formas se mantuvo ese dinamismo, ¿no? Como para bajar un poquito la tensión y a pesar de que llevabas tus clases hasta noche, 10 de la noche aproximadamente, igual te divertías mucho, ¿no? Realizando las actividades. Entonces, por lo que nos cuentas, llevan cursos generales al inicio y después, poco a poco, un poco se van adentrando a la carrera, ¿no? Como cultura inglesa, cultura francesa, que justamente son los idiomas que estás llevando tú en ese momento, ¿verdad? Ujú, así es. Bueno, de manera Perfecto. virtual más tiempo hemos tenido, pero y ahora estamos en la presencialidad. Rumbo a la tesis, rumbo a la tesis. Y Ahora, cuéntanos, justamente durante estos años, ¿cuál ha sido la lección más valiosa que has aprendido? Quizás uno de tus profesores favoritos en la carrera, que te ha marcado así hasta ahorita. creo que tengo varios profesores favoritos. Quiero quedarme con sus nombres, así, para mí, En anonimato, ¿ok? pero en general, pero en general pienso que la preparación que tiene cada uno de ellos, la preparación constante, el ir a congresos, a seguir obteniendo ese conocimiento que es procesado por ellos y luego nos los dan, ¿no? El ímpetu también que les ponen a cada una de las clases, los consejos que al final nos brindan, en sí la vocación que tienen por la profesión, ¿no? Y el hecho de siempre poner en alto el gremio de la traducción e interpretación. Hay profesoras que muestran todo su conocimiento y te lo cuentan de tal manera que quedas impactada con todo lo que te han explicado al final. Ah, perfecto, qué interesante. Entonces, lo que podemos resaltar es la vocación o esa pasión, ¿no? Con lo que prácticamente comparte sus experiencias con ustedes y lo viven de tal manera que también ustedes se sienten entusiasmadas y emocionadas, ¿no? Por seguir, ¿no? Quizás ese camino, como son como sus guías. Ajá, Sí, perfecto. Muy interesante. Y ahora, justamente, como hemos visto podcasts anteriores, hemos visto acerca de traducción e interpretación, que quede claro que son 2 cosas distintas, ¿no? Ahora, ¿cuál ha sido tu momento más difícil quizás, durante la carrera, sea en traducción o interpretación, pero que finalmente llegaste a sobrellevarlo y lo convertiste en una oportunidad? ok, creo que algo que me impactó fuerte fue la primera clase de interpretación. Fue lo más difícil para mí. La profesora comenzó a preguntar, ¿no? ¿Quiénes les gusta la interpretación? ¿Quiénes no? Y particularmente dije que no, no me gustaba en ese tiempo. Y justo la profesora hace una actividad de exponer por un tiempo delimitado y presentarse o responder a una pregunta, ¿no? Entonces, de la nada me señala y tuve que salir al frente a exponer, a hablar frente a todas mis compañeras por un minuto y fue algo que me dejó completamente helada. El tener que hablar en frente de varias personas es un gran miedo para mí. Sin Y en un embargo, minuto. sí, en un minuto. Y lo peor es que tienes que calcular y también te dio un espacio o nos da un espacio para poder organizar nuestros pensamientos y finalmente decirlo, ¿no? Pero el calcular un minuto exacto, no pasarte ni tampoco que te queden segundos, es importante, ¿no? Pero sí, al final sí me quedó algunos segundos, pero creo que al final de todo pude hacerlo bien, pude salir adelante, pude expresarme de la manera que Tú quise, pero querías. también Ujú. puedo mejorar en ello.
creo que estoy mejorando y creo que fue el primer paso, el gran paso para deshacerme de ese miedo, ¿no? Wow. ¿Y qué tema? ¿Te acuerdas qué tema te tocó presentar en ese minuto tan importante? Era una pregunta sobre por qué había elegido traducción, creo. No, Y tenías realmente no. que resumir todo eso en un minuto, pero finalmente Sí, lo lograste. Y también el tema de proyectar la voz, ¿no? Que es súper importante. Y sumado a ello, tener las ideas, ¿no? Ir estructurándolas en ese pequeño espacio que te dan, ¿no? Para que tú puedas presentarlo justamente a tu audiencia que tenías ahí en ese exacto. momento, ¿no? Bueno, es paso a paso en realidad, ¿no? Son esas pequeñas cosas que te van ayudando y van a ir completando tu perfil profesional. Ahora, justamente es en el lado de la interpretación. ¿Y cómo ha evolucionado tu perspectiva en relación con la traducción desde tu primer año de la universidad hasta el momento, que estás en noveno ciclo? Mira, por ambos lados creo que ha cambiado completamente desde el simple concepto que podríamos encontrar en internet de traducción e interpretación, ¿no? Hasta las especialidades que hay en las modalidades de interpretación, en las especialidades de traducción, ¿no? He encontrado nuevos rubros que para mí son fascinantes. Entonces, eso es lo que con las clases, gracias a las clases, ha ampliado mi conocimiento sobre este mundo de la traducción e interpretación. Qué bueno, qué interesante y la audiencia también pueda conocer un poco acerca de ello, ¿no? Que la traducción en sí, como mencionaste, podemos encontrar esos pequeños conceptos, ¿no? En el internet, pero abarca un montón de cosas, diferentes áreas, diferentes especialidades también, ¿no? Se puede traducir hasta un documento médico, uno quizás jurídico, técnico científico, ¿no? Dependiendo de la especialidad que tú quisieras enfocarte, ¿no? Ahora, justamente hablando de la traducción y ahora con el avance de las tecnologías, que cada año ya se está actualizando, por ejemplo, el iPhone, en el caso del iPhone, ¿no? Cada año se va presentando un nuevo sistema. En el caso de la traducción, también va dentro del tema de las tecnologías y también va evolucionando, ¿no? Con los nuevos programas, con los nuevos quizás diseños o plataformas para que los traductores también puedan tener sus propias herramientas. ¿Cómo es en el caso de la traducción automática, Milagros? ¿Cómo te mantienes actualizada con esas últimas tendencias y desarrollos en este campo? Ok, básicamente hay herramientas tecnológicas en el área de la traducción automática. Para mí es un nuevo campo como estudiante porque recién he entrado a ese mundo. Sin embargo, un constante consejo para cada estudiante es mantenerse actualizado con, por ejemplo, con artículos, investigaciones dentro de este tema, ¿no? En general, que incluyan los avances de las herramientas tecnológicas, como la traducción automática neuronal, que es para mí algo revolucionario, con el uso, por ejemplo, de más datos para dar finalmente una mayor eficacia en el producto, ¿no? También el tomar cursos, como lo que llevamos en la malla curricular, el uso de Trados, que es una TAO, que es una traducción automática por ordenador, Ujú. y finalmente obtener todos estos conocimientos y aplicarlo, ¿no? Creo que es una gran experiencia que tuvimos el ciclo pasado, el aprender sobre Trados. Perfecto, sí, justamente esas herramientas, ¿no? Que van a ser súper útiles y de sistematizar y automatizar también el tema de las traducciones, hacerlo un poco más rápida, o el tema también de trabajar de forma colaborativa utilizando un mismo sistema, ¿no? Ahora, justamente el avance de las tecnologías ha traído consigo misma también el uso de otras plataformas que quizás, por ejemplo, ChatGPT, ¿no? Quizás otras plataformas que algunos pensarán, ok, puedo tener un traductor, ¿no? Como el traductor Google o quizás Ujú. el DeepL, ¿no? Pero ¿cómo manejamos? ¿Cuál es tu opinión justamente sobre la ética en el uso de la traducción automática? ¿Cómo abordas quizás estos posibles desafíos éticos, ¿no? En la práctica. Ok, creo que es algo crucial en nuestro proceso traductor y siempre considero que va a existir este debate ético entre el uso o no de la traducción automática, ¿no? Considero que en cierta parte puede ser de gran ayuda. Sin embargo, no solamente es el trabajo de la máquina, ¿no? Es innegable
leer un texto traducido y saber si este texto está pasado por un traductor automático o no. La revisión también de los profesionales es esencial para poder garantizar tanto la precisión para la calidad final del producto. Sé que existen muchos desafíos respecto, por ejemplo, al contexto, el uso adecuado de expresiones que sí o sí deben pasar por nosotros, por la revisión humana, ¿no? Un desafío grande es la confidencialidad, creo, porque al final de cuentas, si subes el documento, ¿dónde va a quedar guardado estos datos, no? ¿Quiénes probablemente van a tener el acceso a ello? Entonces, asimismo, si nosotros hacemos el uso del traductor automático, debemos informar al cliente, ¿no? Si hemos hecho uso de eso. Asimismo, el pasarlo por el traductor automático es fácil, pero nosotros mismas debemos ser conscientes de si tenemos las capacidades y habilidades para hacer el uso de ellas. Exactamente, ¿no? El tema de la postedición y también realizar una revisión final, quizás al documento que vayas a traducir. Y esta relación que justo mencionaste es con el cliente, pues, ¿no? Estar en constante, ¿no? Comunicación y mencionarle de que si vas a hacer uso de un traductor automático. Y el tema de la confidencialidad también, porque como mencionaste, este documento que tú vayas a subir a un traductor automático, se sube a la nube, ¿no? Entonces, eso también tiene un contra porque puede ser compartido en forma general. Uno no sabe, ¿no? A quién puede llegar esta traducción. Entonces, son datos importantes para que la audiencia también pueda conocer y también acerca de los profesionales que saben utilizar estos traductores, ¿no? Y en qué momento hacerlo, porque va a depender bastante del contexto. No se puede mandar a traducir quizás un tema, un texto literario, ¿no? Que requiere de Ujú. bastante interpretación, ¿no? Entonces, son esas cositas que justamente los profesionales en traducción e interpretación se encargan de hacer, ¿no? Ahora, Exacto. justamente, ¿cómo has experimentado, quizás, no sé si has experimentado alguna situación en la que la traducción automática haya generado malentendidos, pero quizás también imprecisiones, ¿no? ¿Cómo has abordado estos problemas? En general, no es que haya experimentado algo grande, algún problema grande, porque como he iniciado con la traducción automática por ordenador, el TAO, básicamente los encargos de traducción eran pequeños. Entonces creo que no he hecho un uso profundo de como de varias hojas en este tipo de traducción, ¿no? Pero como he comentado, va a existir muchos retos, como lo son las imprecisiones, que estas van a resultar en la traducción automática un error, ¿no? También va a depender mucho del contexto en el que vas a encontrar este tipo de textos. Por ejemplo, como decías, ¿no? Un texto literario, no vas a pasarlo por un traductor automático y este va a salir, por ejemplo, la traducción literal. Entonces, cuando el cliente lo lea, va a decir, ¿qué es esto? No tiene sentido, porque ahí va a intervenir el traductor y es ya un tema también de perspectiva y también de creatividad. Claro, ¿no? Justamente ya la parte humana, ¿no? Y eso es lo que se va a encargar el traductor, ¿no? Y también, como mencionamos, textos literarios, también puede ser en el caso de la traducción de canciones, ¿no? Otro tipo de textos que en realidad sí requiere bastante interpretación y eso no lo va a hacer un traductor automático o inclusive la inteligencia artificial, ¿no? Que justamente vemos el día de hoy pero en tu caso, Milagros, no sé si has tenido la oportunidad de trabajar con estos tipos de programas de inteligencia artificial, quizás para algún proyecto de traducción, o cómo ha sido ese proceso. Intenté en un inicio, pero solamente con textos cortos de una hoja, de 2 hojas. Pero si pasara más hojas, obviamente tendría que revisarlo, pasar por un tema de revisión, pasar por un tema de corrección. Por ejemplo, también está en la traducción de textos, de terminología, involucra también las memorias de traducción. Si lo pasamos por un traductor automático, también tenemos que saber hace cuánto esa memoria de traducción ha sido usada, ¿no? Porque puede estar desfasada, tenemos que actualizarla. Y creo que para todos esos tipos de problemas, la creatividad del traductor va a ser un punto esencial para poder resolver, ¿no? No ser tan literales tampoco.
Tenemos diferentes técnicas y estrategias, ¿no? Que se van a tener que aplicar en ciertos casos o para resolver quizás ciertos problemas de traducción que se puedan presentar, ¿no? Ahora, justamente hablando acerca de la traducción, ¿cómo es que tus habilidades milagros han mejorado, ¿no? Desde el inicio, ¿no? Que has llevado cursos ya basados en la especialidad, desde ese momento hasta el día de hoy. ¿Ha cambiado o has mejorado de manera sorprendente? Que puedes decir, wow, ya soy capaz de quizás traducir textos en cantidad, en una manera rápida y eficiente, sea en inglés o el francés, las combinaciones lingüísticas que tú manejas. Ok. Sí, había situaciones de que realizaba algún encargo de traducción y cuando lo realizaba de manera eficaz, me sentía realizada, contenta, porque lo logré hacer el encargo, ¿no? Pero particularmente en la traducción, más que en la interpretación, recuerdo dos ocasiones en que ayudé a mis hermanas, la mayor eh, ya se graduó y necesitaba realizar una pequeña traducción del resumen de su proyecto de investigación. Entonces me mandó el documento, era un texto pequeño, lo realicé con facilidad y luego esta traducción tuvo que pasar por su profesor, porque su profesor también tenía que revisarlo. Y Ujú. le dijo que todo estaba ok, que la traducción estaba impecable. Entonces yo me sentí realizada, sentí que pude realizar a base de mi esfuerzo, también de los conocimientos de los profesores, ¿no? Porque al final ellos son los que te guían en este mundo. Y también otra traducción que realicé era para un sitio web para mi hermana más pequeña, que Ujú. tenía que realizar un proyecto de diseño. Entonces me dice, te envío el sitio web para que puedas traducirlo. Entonces yo pensé, un sitio web, ya hemos llevado traducción de páginas web. Entonces creo que puede ser bueno, ¿no? Lo revisé y era más de 10 hojas, 15 hojas, creo. Y, y me dijo que era importante, entonces yo dije, lo hago, no lo hago, son 15 hojas, al día siguiente tengo clases, me amanecí, me amanecí traduciendo todas las hojas, no sé al final cómo quedó, no le pregunté, Allá. pero me gustó traducir, me gusta traducir, entonces lo hice. Sin embargo, lo hice porque son mis hermanas, porque lo hice gratis, obviamente, porque son mis hermanas, pero en el campo laboral, obviamente, no creo que permitiría hacer una traducción de un día o de unas horas para el siguiente día, ¿no? Creo que también Claro. debemos especificar al cliente que, que no es tan fácil de que requerimos un poco de tiempo para poder realizarlo, ¿no? No es simplemente como podemos encontrar en línea, aplicamos la extensión de traductor Google y todo te lo traduce y entregamos. No es simplemente eso, sino también tenemos que estudiar un poco, conocer algunos términos de repente que no eran de nosotros, que no teníamos Ujú. conocimiento previo de ello, entonces tenemos Documentarse. que Ujú. documentarse, exactamente. Tenemos que pasar por ese proceso y la finalidad de todo es dar un producto de calidad. Ese es nuestro objetivo, ¿no? Ujú. Bueno, en ese caso ya por el amor hacia tus hermanas, ¿no? Justamente que les dices, ¿no? Esta traducción gratuita, pero justamente es un proceso, ¿no? Y dependiendo del encargo de traducción, si es urgente, es una tarifa, dependiendo también si cuentas con esa disponibilidad, ¿no? Ahora, justamente eso es en el caso de traducción. ¿Y cómo ha sido tu experiencia en el caso de la interpretación? Por el momento, solamente mis prácticas han sido en las clases de interpretación. Eh, si bien tengo que seguir practicando constantemente, pero no es como haya tenido algo fuera del aula, alguna participación. Simplemente en clases y las prácticas constantes que hago, ¿no? Pero esa experiencia supongo de, bueno, interpretación, tenemos la simultánea, la consecutiva. ¿Cuál es quizás la que te requiere más preparación?
Aún no he llevado la simultánea, así como de lleno, sí en la consecutiva. Y sí, es un problema que quizás tengo, por ejemplo, la toma de notas. Cuando realizo la toma de notas es como que me gusta escribir todo, pero en eso no se basa la toma de notas, ¿no? Sino de ciertos Ujú. puntos específicos que puedan conectar, que el intérprete pueda relacionarlos y dar finalmente el mensaje, ¿no? Pero sí, es algo que debo seguir practicando en la toma de notas y también la proyección de la voz, que es importante en este caso. Claro, como mencionaste, dependiendo de la modalidad, ¿no? De la interpretación que se vaya a necesitar. También hay, por ejemplo, el susurro, ¿no? Entonces, la proyección de la voz va a ser bastante importante, ¿no? Dependiendo del tipo de evento, también, por ejemplo, la especialidad puede ser una parte técnica, médica, ¿no? Entonces, también la preparación era antes, durante y post, ¿no? En el caso de la post preparación es para ver qué tanto no has logrado tus objetivos, ¿no? En el documentarte, en preparar tu glosario, esos términos específicos, ¿no? Ahora, Exacto. ahora justamente para terminar esta entrevista contigo, ¿qué es lo que nos podrías mencionar acerca de la siguiente pregunta, ¿no? Si pudieras enviar un mensaje a tu yo del primer año, ¿no? Milagros, el primer ciclo, ¿no? ¿Qué consejo le darías basado ahorita hasta ahorita, ¿no? Que has tenido un montón de experiencias en ambos, ¿no? Traducción e interpretación. Uy, muchas cosas que decir a mi yo del primer ciclo. Creo que hay puntos esenciales que quisiera decirlo. El primero es estudiar y aprender el idioma antes. Quizás creo que podría ser una gran ventaja el ya tener conocimientos sobre el idioma en ambos, el inglés, en este caso el francés, ¿no? Y perfeccionarlo, ir con el tiempo perfeccionando, quizás tomar algún examen internacional. Creo que sería primordial eso para poder salir de la carrera ya con tu certificado. El Nivel segundo, nativo. eh, quizás nativo no llegue, pero con un buen nivel, ¿no? Para poder defenderse. Luego, el participar en clases, el equivocarte dentro, el realizar preguntas a los profesores constantemente si tienes alguna duda, el pedir consejos a los profesores. Y por el otro lado, en cuanto a los grupos, me ha tocado grupos excelentes, también algunos grupos en que se han caído algunas compañeras, algunas bajas, algunas que nos han dejado. Ujú. Y creo que lo primordial, el consejo principal para en cuanto a los grupos es definir roles en cada proyecto. Define rol, quién va a hacer qué, quién se va a asegurar de maquetar, de revisar, de corregir. Es importante. Incluso no solamente para proyectos de traducción, sino también para exposiciones. Define. También en no limitarnos a estar siempre en el mismo grupo, porque sabemos que en el campo laboral no va a ser así. Va a ser quizás constante rotación, ¿no? Sin embargo, siempre en cada grupo que estés define roles. Y lo más importante para mí es la comunicación en el grupo. Si hay compañeras que, por ejemplo, están pasando por un momento difícil o motivos personales que se puedan alejar, siempre comunícalo con, en este caso, con la gestora del grupo, pide ayuda, comunícate, por favor, comunícate. Siempre es importante la comunicación y, por ejemplo, si no puedes con la gestora del grupo, del equipo, comunícate con alguien con la cual tengas más confianza, finalmente. Y no solamente considero que podría ser un mensaje para mí yo del primer año, sino también para las personas que también quieran estudiar.
Los futuros traducción. cachimbos, las cachimbas, ¿no? Que quizás puedan, a base de tus experiencias, ¿no? Puedan tener una idea, un panorama general, qué es lo que se viene. Sobre todo la parte de comunicarse, ¿no? Que es lo primordial. Sí, El tema, como mencionaste, es el de pedir ayuda o hacer preguntas a los profesores, ¿no? Que también puede servir quizás para aquellas personas tímidas que aún se encuentren en su último año de carrera, ¿no? Pero que pueden, por ejemplo, este 2024 aprovecharlo y hacer todas las preguntas porque ya están un paso nada más de su futuro profesional y justamente esos tics, ¿no? Esos consejos de algunos profesores que ya tienen años justamente en ese rubro experiencia. puede Sí, ayudarte, ¿no? A ti que estás recién comenzando. Y también el tema de la organización que mencionaste, es definir roles, no solamente en proyectos, ¿no? O en cargos de traducción, sino también en los grupos. Y como dijiste, no acostumbrarse quizás 3, 4 años con el mismo grupo, quizás ya este 2024 vemos a Milagros en otro grupo. Y ahí, y justamente eso se trata, ¿no? No es ser estático, sino también un poco dinámico, conocer otras personas, ver la manera en cómo trabajan, porque en el caso de la traducción e interpretación, estamos en constante aprendizaje y en constante dinamismo. Estar con diferentes personalidades, ¿no? Diferentes exacto. personas de diversas edades, no solamente mujeres, sino también el caso de hombres, personas que quizás no van a duplicar la edad, entonces tenemos que saber manejar diferentes tipos de situaciones. Perfecto, entonces con esos consejos de Milagros a su yo del primer año y también estos consejos que van a servir a toda la audiencia, terminamos la entrevista con Milagros aquí y esperamos tenerla en otra oportunidad, quizás en otro podcast ya como profesional. Muchas gracias, Milagros, por estar aquí. Muchas gracias, Melanie.